Vamos a utilizar las herramientas que vimos hasta ahora en diferentes ejemplos. Lo vamos a aplicar a un dominio que va a ser un servicio de imagenología. El servicio de imagenología que lo suponemos inserto en una clínica. De esta manera, y como se muestra acá en el diagrama de contexto, el servicio de imagenología no tiene contacto con alguna entidad externa a la clínica, sino todas las entidades con las que tiene contacto, con las que va a intercambiar información, insumos, servicios, etcétera, van a ser con algún otro departamento de la clínica. Por ejemplo, la recepción, que es relevante al servicio de imagenología por la gestión de turnos, el economato, con quien intercambia insumos, el servicio de limpieza, con quien ejecuta pedidos extraordinarios por cuestiones que hayan pasado durante el desarrollo del servicio, el departamento de ingeniería clínica, con quien entra en contacto cuando hay algún pedido respecto de problemas de funcionamiento del equipamiento, y la administración, que es con quien toma contacto por designaciones de personal, sueldos, equipamiento, compras, partes de equipos, etc. El paso siguiente es la elaboración del diccionario. Supuestamente después de hacer una licitación, algunas entrevistas que nos permitan conocer qué significan cada uno de los nombres o frases que usan durante el desarrollo de las actividades y que tienen algún significado particular. El diccionario que estamos presentando acá no es un diccionario completo, pero nos ayuda a entender de qué se trata y cuál es la importancia del diccionario en el contexto del desarrollo de una especificación de requisitos. Acá tenemos, por ejemplo, un nombre que es auxiliar. Auxiliar en diferentes contextos podría significar miles de cosas. Sin embargo, en el caso particular de un departamento de imagenología, tiene el significado o noción de ser una persona que tiene capacitación técnica en el servicio con condiciones para operar el equipamiento del servicio. Esa persona, además, no es médico. Otro nombre es el insumo. El insumo, si bien es una palabra que designa fácilmente en cualquier contexto de qué se trata, pero el concepto de insumo en particular de un departamento de imagenología nos lleva a términos muy específicos como placas radiográficas, elementos de contraste, gel, material descartable, etc. Algo menos intuitivo es el nombre de insumos insuficientes, que es una cantidad de insumos que permite arrancar el trabajo diario, pero que no permite garantizar la culminación del trabajo. Inexistencia de insumos es directamente una cantidad de insumos que no permite arrancar el trabajo diario. Después de delimitar nuestro dominio en cuanto a su relación con el resto de las entidades de la clínica, que lo hicimos mediante el diagrama de contexto, y después de escribir algunos de las nociones de la jerga propia del departamento de imagenología, vamos a modelar, a hacer especificaciones del modelo de diferentes actividades que se realizan en ese departamento.
Empezamos por esta, que es la actividad de inicio, inicio de actividades del día, cuyos actores son el auxiliar, que ya definimos, el recepcionista y la administración de la clínica. Como recursos tenemos la planilla de turnos. La precondición es que el servicio no está operando, nos estamos refiriendo al inicio de actividades del día. Y en el diálogo, el auxiliar se presenta al servicio una cantidad determinada de minutos antes del inicio de las actividades. Una vez que está en el servicio, desarrolla el caso de uso rutina de preparación. Acá inmediatamente ya delegamos en otro caso de uso las actividades que son rutinarias de preparación de los equipamientos involucrados en el departamento. Después tenemos la actividad de entrega de el recepcionista de la planilla de turnos al auxiliar, y en caso de que eso no ocurra, el auxiliar va a ser quien reclame la planilla de turnos al recepcionista. Acá lo que vemos es que el caso de uso, además de modelar en sí la actividad de manera directa, nos permite empezar a ver qué pasa, qué alternativas hay cuando alguna actividad que se presupone que es rutinaria, que siempre ocurre de la misma manera, por alguna razón se altera, como por ejemplo la no entrega de la planilla de turnos. En el caso 4, vamos a ver, en la línea 4 del diálogo, vemos esto con un poco más de profundidad, digamos. En el caso A, si el caso de uso rutina de preparación tiene como resultado que el equipamiento está preparado, que además los insumos son suficientes o son insuficientes, en cualquiera de esos casos, el servicio va a comenzar a operar. En el ítem B, si el caso de uso rutina de preparación es distinto del anterior, o sea, algo referente al equipamiento, a la suficiencia o insuficiencia de los insumos, o a el hecho de que el auxiliar tenga la planilla de turnos, o sea, si algo de todo eso salió mal, este signo de admiración, de cierre de admiración con el igual es distinto, igual que en la mayoría de los lenguajes de programación, es distinto del anterior, el servicio no va a operar. Y en ese caso se va a desarrollar el caso de uso auxiliar comunica a la administración. Como postcondición, vemos que o el servicio está operando, que eso va a pasar en el caso que se haya desarrollado 4A, o el servicio está detenido, que es el resultado de haber pasado por la condición 4B. Fíjense cómo es el desarrollo del caso de uso de manera genérica. Primero tenemos dos elementos de secuencia que se dan indefectiblemente, el 1 y el 2. Después, en el caso 3, tenemos dos alternativas que en principio no alteran el desenvolvimiento del caso de uso. Probablemente haya algún retraso temporal si es que hay que hacer algún reclamo por parte del auxiliar al recepcionista. Pero en el caso 4, el condicional del caso 4 tiene resultados diferentes. En un caso, a partir de diferentes alternativas, que el equipamiento esté preparado,
que insumos sean suficientes o insuficientes, perdón, el servicio va a comenzar a operar. Pero también existe la posibilidad de que el servicio no comience a operar. Entonces, el caso de uso no solamente es una parte del modelo general, sino que además nos permite analizar determinados puntos críticos en las actividades que al trabajar con el resto de los stakeholders habría que ponerle atención para eh, ver qué alternativas hay de solución, qué instrucciones tienen los actores cuando se presenta algún problema determinado. Acá vemos un diagrama de casos de uso tal como están las cosas hasta ahora. En realidad el modelo del dominio departamento de imagenología tiene varios casos de uso que ya vamos a ver. En este caso, hasta ahora tenemos solamente el inicio de las actividades del día que desarrollamos y el que no desarrollamos es rutina de preparación, en el cual delegábamos las actividades de preparación del equipamiento por parte del auxiliar, que en realidad también está conectado con el economato porque va a tener que ver el economato en la provisión de insumos para la rutina de preparación. En el inicio de las actividades del día, además del auxiliar, está el recepcionista, que es quien provee la planilla de turnos, y la administración, que eventualmente está conectada si es que el inicio de actividades del día falló a causa de la inexistencia de insumos tal como vimos. Vamos a hacer un paréntesis en el desarrollo del modelo del dominio departamento de imagenología para repasar y poner foco en algunos elementos del formato y nomenclatura de casos de uso. Primero, aclaremos que no es el único formato de casos de uso que existe. Si ustedes ven internet o literatura relacionada con el desarrollo de casos de uso, van a ver que hay algunos otros formatos. Este es el que elegimos nosotros para desarrollar. En cuanto al formato, repasamos el hecho de que el caso de uso tiene que estar precedido por un nombre que sea significativo para las actividades que se desarrollan, para qué es lo más importante de ese conjunto de actividades, cuáles son los actores, que son personas o sistemas que interactúan con el caso de uso, o sea, todo lo que es activo en el desarrollo del caso de uso, recursos, que puede ser información, elementos que se utilizan en la interacción de los componentes, las precondiciones, que son los estados relevantes existentes antes de la ejecución del caso de uso. Esos estados pueden ser modificados o no. El diálogo, que es el desarrollo de secuencia de interacciones donde intervienen los actores y eventualmente los recursos que hayamos planteado antes. Y las postcondiciones, que es la lista de estados modificados o no. Puede haber habido fallas en el desarrollo, como habíamos visto, y algún que otro estado que se preveía que en una condición normal se modifique de determinada manera, no haya pasado absolutamente nada. Después vamos a hacer ahora entonces una síntesis de la nomenclatura utilizada en los casos de uso. Introdujimos la barra vertical, que es una O lógica, significa que lo que está a izquierda y derecha de la barra se produce o una actividad u otra actividad.
Otra que no utilizamos, pero también existe en los casos de uso, es la ilógica o el AND, que significa que se producen ambas actividades, las que están a izquierda y derecha. Obviamente puede haber una cadena de o lógicas e ilógicas. No necesariamente tiene que haber solamente un elemento izquierda y derecha. El corchete indica que la actividad es opcional, no es forzoso que se realice. Las llaves indican en una línea de diálogo un conjunto de acciones que están separados por comas. El igual significa que el desarrollo del caso de uso delegado desembocó en tal cosa, en algún resultado en particular. Eso lo vimos en el desarrollo del caso de uso anterior. También puede darse un distinto con el signo de admiración, y el igual. Y los paréntesis lo que ayuda es a indicar un orden de precedencia. Tiene el mismo sentido que en cualquier lenguaje de programación. Y por ejemplo, cuando tenemos alguna secuencia de o lógicas e ilógicas, cómo es la precedencia de las actividades adentro para poder leer cómo se desarrollan las actividades. El agrupamiento a través de paréntesis nos puede ayudar a hacerlo legible e interpretable. Ahora nos concentramos en el caso de uso rutina de preparación, que es invocado, como vimos, desde el caso de uso de inicio de actividades del día. Los actores son el auxiliar y el economato. Los recursos son los equipos biomédicos, insumos, el programa de informes y el médico. Ya vamos a ver por qué aparece el médico como recurso y no como actor, como uno supondría que debería aparecer. Las precondiciones son también que el equipamiento no está operando todavía y que el programa de informes no está operando. O sea, este recurso que vimos acá todavía no está operando. En el diálogo, el auxiliar desarrolla una rutina de encendido de equipamientos biomédicos y en caso de que el equipamiento no arranque, hay una invocación a otro caso de uso, que es un caso de uso de rutina de falla. Fíjense lo importante que es el hecho de modelar una secuencia o distintas alternativas de actividades. Nos permite claramente determinar qué tareas hay que hacer en caso de que algo no funcione bien, como estaba previsto. En el punto 2 se verifican insumos y si no hay insumos, entonces se solicita al economato. Si el economato no tiene insumos, se informa al auxiliar y desde el economato se desarrolla un caso de uso nuevo que es la compra urgente de insumos. Fíjense que acá en el caso de que no hubiera insumos, podríamos haberlo desarrollado en otro caso de uso, como no es una cantidad importante de actividades la que se desarrolla en la inexistencia de insumos, al menos mientras el economato tenga, simplemente agregamos una línea como 2A. No es muy frecuente este tipo de cosas, pero
es una alternativa posible para especificar qué actividad realizar. En el punto 3, el auxiliar arranca el programa de informes y en el punto 4, el desarrollo está condicionado a que haya resultado el punto 1, el punto 2 y el punto 3 y a que el médico esté disponible. El auxiliar comunica estado o, en caso de que algo de esto haya fallado, particularmente en caso de que haya fallado la disponibilidad del médico, aparece un nuevo caso de uso que es rutina de reemplazo del médico. Bueno, vamos a sacar ahora algunas conclusiones del ejemplo. Conclusiones en cuanto a lo que nos permite el modelo que realizamos hasta ahora inferir acerca del funcionamiento de nuestro dominio. Puntos críticos tenemos varios. Uno es el auxiliar. No mencionamos prácticamente nada acerca del auxiliar, pero el auxiliar podría faltar, enfermarse, etc. La entrega de planillas, eso sí lo mencionamos, pero no está claramente determinado cuánto tiempo, qué tipo de demora o trastorno puede producir la falta de entrega de planillas en tiempo y forma. Los insumos, aquí vimos que hay un problema crítico importante. Tenemos la posibilidad de arrancar el día con insumos en cantidad suficiente, con insumos en cantidad insuficiente, o que se dispare una situación que tiene que ver con el auxiliar llega, no hay insumos, llama al economato, el economato contesta que no tiene insumos para que el departamento comience normalmente sus actividades, posiblemente con pacientes esperando, con todo lo que eso implica, y la administración tiene que salir a resolver en ese momento una compra urgente de insumos, que la mencionamos en un caso de uso, pero no desarrollamos ese caso de uso. En realidad, este tipo de cosas que podemos alargar el listado con el estado de los equipos, con la presencia o no del médico, con qué puede pasar con el programa de informes, que sí lo mencionamos como recursos, lo que nos permite es analizar y pensar en cómo mejorar algunos aspectos del funcionamiento, muchas veces con la existencia de un programa que automatice algunas actividades. Pensemos, por ejemplo, qué ocurriría si tuviéramos un programa de stock de insumos que permita que una vez que el nivel de insumos caiga por debajo de algún número crítico, dé una alarma directamente al economato, a la administración, para que se desarrolle una compra de insumos con tiempo suficiente, cantidad de días suficiente, para reponer los elementos de stock. También pensemos que el programa de turnos podría ser eh, visible online por parte de el auxiliar del departamento de imagenología y evitar todo el proceso de entrega por parte del recepcionista. En síntesis, a medida que se diseñen, se analicen diferentes aspectos de las funcionalidades del departamento de imagenología y de su relación con la clínica, van a aparecer diferentes necesidades de sistemas de información
para poder ayudar y hacer más eficientes las tareas y tener menos sobresaltos. A partir de esto, reelaboramos el caso de uso de inicio de las actividades del día en una versión con un sistema de turnos. Los actores son el auxiliar y la administración. Los recursos es equipamiento biomédico e insumos, y precondiciones, el servicio no está operando. En el diálogo, el administrativo se presenta en el servicio una cantidad determinada de minutos antes del inicio de las actividades y desarrolla el caso de uso de rutina de preparación. El punto 3 es como había ocurrido antes, dependiente, es una condición dependiente de si la rutina de preparación, el caso de uso de rutina de preparación trae como resultado que el servicio comience a operar o si el resultado es que el servicio no opera. Y las condiciones son las mismas, servicio operando o servicio detenido con la administración informada. Fíjense que el caso de uso en este caso es más sencillo, más corto que la versión sin sistema de turnos. Desaparece el recepcionista como actor. ¿Por qué? Porque todos los turnos son visibles directamente desde la actividad del auxiliar o de quien esté a cargo del llamado de los pacientes, y el arranque del sistema, de ese sistema de turnos, va a ser parte del propio caso de uso de rutina de preparación que hasta ahora no hemos desarrollado. Ahora desarrollamos el caso de uso de la rutina de preparación, esta vez con el sistema de stock y de compras. Como actor aparece solamente el auxiliar y como recursos el sistema informático de Economato y el sistema de informes y turnos, con equipamiento biomédico, insumos y el médico otra vez que como no tiene un rol activo en el caso de uso aparece como recurso. Fíjense que aparecen dos sistemas informáticos, el de Economato que va a tener que ver con el stock y las compras y el sistema de informes y turnos. O sea, es el sistema de informes que habíamos puesto en la primera versión agregado el sistema de turnos. ¿Por qué esto de agregado el sistema de turnos al de informes? Por la sencilla razón de que el sistema de informes, ahora informes médicos acerca de qué es lo que el imagenólogo ve como resultado del estudio, puede tomar los datos del paciente del propio sistema de turnos. Aunque ese caso de uso no lo hemos desarrollado, pero vale comentarlo acá. Como precondición de la rutina de preparación, el servicio no está operando y el equipamiento en principio todavía no está preparado. Como diálogo se desarrolla la rutina de encendido del equipamiento y si el equipamiento no arranca, lo derivamos a un caso de uso de rutina de falla que, aunque tampoco lo desarrollamos acá, seguramente va a involucrar el llamado al departamento de ingeniería clínica que mencionamos en el diagrama de contexto. En el punto 2 se verifican insumos. Si no hay insumos, se solicita mediante el sistema informático del Economato. El auxiliar arranca el sistema de informes y turnos. Es parte de la operatoria de rutina de preparación. Y en el punto 4
una vez que resultan positivos los resultados de las actividades 1, 2 y 3, y si el médico está disponible, el auxiliar comunica el estado y en caso de que el médico no esté disponible se hace una rutina de reemplazo del médico, que tampoco hemos desarrollado. Como poscondición, las poscondiciones son los estados que se derivan de este diálogo y el estado esperable es que el equipamiento esté preparado, pero también puede registrar alguna falla. Los insumos son suficientes o los insumos son insuficientes o no hay insumos. Y finalmente, el médico y el auxiliar están listos. Esto se desprende de que se supone que, aunque inicialmente el médico no hubiera estado, la rutina de reemplazo del médico tiene que haber dado como resultado que algún médico imagenólogo hay en el departamento presente para iniciar las actividades. Fíjense que el caso de uso se ha simplificado, no hay compra urgente porque está declarado por la operatoria. Se supone que el sistema informático del economato es el que con tiempo va a avisar que hay un nivel de stock por debajo del esperado y por lo tanto va a disparar un pedido de compra de determinados insumos. La descarga de stock se podría asociar al sistema de informes, de tal manera que el mismo auxiliar, a medida que se van desarrollando los estudios, pueda ir escribiendo, incorporando de alguna manera cuáles son los insumos que se van utilizando en cada estudio. Finalmente, terminamos con un diagrama de casos de uso completo del departamento de imagenología. Acá hay varios casos de uso que hemos mencionado sin desarrollar, solo habíamos desarrollado estos dos de inicio de actividades del día y de rutina de preparación, pero también habíamos mencionado delegado desde la rutina de preparación la rutina de falla, la rutina de reemplazo del médico. Hay otros casos de uso que no habíamos mencionado, principalmente este, que concentra todo el conjunto de actividades del departamento. Nosotros empezamos a desarrollar esta línea a partir del inicio de actividades del día, pero después aparecen estos otros que son las actividades propias del departamento, las llamadas por turno, el desarrollo de la sesión de imágenes, el informe, el momento en el que el médico elabora los informes. Vemos que el diagrama nos permite tener una visión general de las actividades que se desarrollan dentro de un dominio determinado, cómo están relacionadas, quiénes son los actores involucrados en cada una de las actividades. Este es un complemento muy importante a la especificación del caso de uso porque permite tener un centro de referencia de que ir discutiendo con el resto de los stakeholders.